Bienvenidos a Filosofía Desatada. Si estás aquí, si has llegado a este punto, es porque también sientes esa inquietud, esa chispa en la mente que te lleva a preguntarte por el sentido de las cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Existe un propósito último que guíe nuestra existencia? Este es el espacio donde rompemos barreras, donde los límites del pensamiento se diluyen para ir al núcleo de las preguntas que han dado forma a nuestra humanidad. Este es un viaje hacia el conocimiento, pero, sobre todo, hacia el autodescubrimiento. Hoy, quiero invitarte a explorar uno de los temas más fascinantes que el ser humano ha intentado responder desde los primeros días de la filosofía, el sentido de la vida. Y no estamos hablando de una cuestión cualquiera. Este es el gran interrogante que ha impulsado a filósofos de todas las épocas a crear, a escribir, a debatir y hasta a rebelarse. Porque, ¿quién puede vivir sin preguntarse, aunque sea una vez, si su vida tiene un propósito? Este viaje, que comenzamos hoy juntos, nos llevará a recorrer las ideas de mentes que han influido en la historia y han dado forma a nuestra manera de pensar, desde la antigua Grecia hasta las corrientes más contemporáneas. Cada paso de este recorrido traerá consigo nuevas perspectivas, respuestas sorprendentes, a veces, más preguntas que respuestas. Porque esa es la esencia de la filosofía, desafiar, cuestionar, abrir caminos que, incluso si no nos dan certezas, nos ofrecen una visión más amplia de quiénes somos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pensaba Sócrates sobre el propósito de la vida? ¿O cuál era la postura de Nietzsche en una época donde Dios estaba, en palabras del mismo, muerto? ¿Sabías que pensadores tan distintos como Aristóteles y Sartre veían en la acción humana una clave fundamental para entender el sentido de nuestra existencia? Hoy, vamos a revivir estas ideas, a conectar con las palabras de aquellos que buscaron responder a estas preguntas hace siglos y siglos. A lo largo de este viaje, vamos a explorar cómo distintas corrientes, desde el estoicismo hasta el existencialismo, han abordado esta cuestión tan esencial. Vamos a sumergirnos en las aguas de la filosofía cristiana, a tocar el fondo del nihilismo con Nietzsche, a debatir con Sartre sobre la libertad, a comprender el absurdo con Camus y a elevarnos en el optimismo vital de Viktor Frankl, quien encontró el sentido incluso en las circunstancias más desoladoras. Porque aquí, en Filosofía Desatada, no nos conformamos con respuestas fáciles ni superficiales. Aquí, desentrañamos las ideas, las desmenuzamos, para quedarnos con la esencia de lo que realmente importa. Si te apasiona el conocimiento y quieres entender la profundidad de estas preguntas, este es tu lugar. Este es el inicio de una conversación que, espero, te inspire a ver la vida desde un ángulo nuevo, a repensar lo que crees y a abrirte a nuevas posibilidades. Así que no olvides suscribirte, porque estamos solo al principio de un viaje que va a retar tus ideas y a enriquecer tu perspectiva de lo que significa estar vivos. Para entender cómo se ha explorado la pregunta por el sentido de la vida a lo largo de los siglos, debemos remontarnos al origen de la filosofía en Occidente. Grecia, cuna de pensadores revolucionarios, fue donde nació el impulso por descubrir el propósito último de la existencia humana. En esta época, el ser humano comenzó a verse a sí mismo como algo más que un ser que responde a impulsos básicos o caprichos de los dioses. Ahora, era alguien capaz de indagar en su propia razón de ser. Y, aunque hoy nos parezca natural, en aquel entonces la idea de que la vida pudiera tener un sentido era algo radical, una especie de desafío al orden establecido y a las explicaciones mitológicas. Grecia fue el lugar donde la pregunta, ¿para qué vivimos?, tomó una dimensión nunca antes vista. Y es que los primeros filósofos, los presocráticos, abrieron la puerta a la reflexión racional, pasando de explicaciones sobrenaturales a causas y principios naturales. Esta transición fue crucial, ya que marcó el inicio de una búsqueda por comprender el mundo, y con ello, nuestro lugar en él. Pero es con Sócrates cuando esta cuestión alcanza una profundidad inédita. Imaginemos por un momento el Atenas del siglo V a.C., una ciudad llena de actividad, debates y aspiraciones. En medio de ese vibrante entorno, encontramos a Sócrates, un hombre que, con preguntas sencillas, ponía en jaque la seguridad de quienes se creían sabios. Sócrates no escribió nada, fueron sus discípulos, como Platón, quienes registraron sus ideas.
Para él, el sentido de la vida residía en la búsqueda incesante del conocimiento de uno mismo. Una vida no examinada no merece ser vivida, proclamaba. Pero, ¿qué quería decir con esto? ¿Acaso una vida sin reflexiones, de algún modo, menos valiosa? Aquí, Sócrates nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que creemos saber y a no conformarnos con verdades superficiales. Es como si Sócrates nos recordara que vivir es mucho más que existir, es comprender y forjar nuestro propio sentido. A la sombra de Sócrates, surge su discípulo más influyente, Platón. Platón llevó el pensamiento de su maestro aún más lejos. En su obra, a través de diálogos, nos muestra cómo el sentido de la vida podría estar ligado al mundo de las ideas, un plano eterno y perfecto, diferente de este mundo sensible y cambiante. Para Platón, la vida adquiere sentido cuando nos acercamos al conocimiento del bien, que para él representa una especie de perfección y verdad absoluta. ¿Y cómo llegamos a ese bien? A través de la razón y el conocimiento, aspirando a una vida que esté en armonía con el cosmos y con esa verdad inmutable. Platón nos deja esta visión trascendental del sentido, una idea que ha influido profundamente en la tradición occidental y que aún hoy inspira a quienes creen que la vida debe buscar un propósito elevado y universal. Sin embargo, esta visión se complejiza con Aristóteles, el discípulo de Platón que rompió con él en varios aspectos. Para Aristóteles, el sentido de la vida no estaba tanto en un plano de ideas abstractas, sino en el desarrollo pleno de las capacidades humanas en el mundo tangible. Él introduce el concepto de eudaimonía, comúnmente traducido como felicidad o florecimiento. Pero la eudaimonía de Aristóteles no es la simple satisfacción de deseos, es algo mucho más profundo. Es vivir conforme a la virtud, perfeccionando nuestras habilidades, desarrollándonos como seres racionales. Según Aristóteles, una vida con sentido es aquella en la que logramos nuestro potencial, una vida en la que actuamos éticamente y en la que nuestro carácter se vuelve una expresión de lo mejor que podemos ser. Al reflexionar sobre estos tres gigantes Sócrates, Platón y Aristóteles, encontramos una invitación a entender la vida como algo más que una simple sucesión de momentos. Cada uno de ellos propone una manera distinta de relacionarnos con el sentido, el examen profundo de uno mismo, la búsqueda de la verdad última, y el desarrollo de nuestras virtudes en la vida cotidiana. Aunque sus ideas no son fáciles de aplicar, tienen una fuerza temporal que sigue hablándonos al día de hoy. Porque, en el fondo, todos compartimos esa pregunta sobre el propósito, y aquí, en este canal, queremos que te unas a esta exploración y encuentres tus propias respuestas. No olvides suscribirte si quieres seguir desentrañando las grandes preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. En la próxima sección, daremos un paso más y exploraremos cómo, después de la filosofía clásica, surgieron nuevas corrientes en Grecia que proponían una forma de vida orientada a encontrar paz y serenidad, el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo. No te lo pierdas. Tras la época dorada de la filosofía clásica griega, el mundo estaba cambiando rápidamente. Las polis griegas, donde florecieron las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, habían perdido su poder e independencia con el ascenso del imperio de Alejandro Magno y, más tarde, el dominio romano. Este cambio político y social también transformó las preguntas filosóficas de la época, y surgieron nuevas escuelas de pensamiento que reflejaban el desencanto y la incertidumbre de una población que ya no encontraba en las viejas estructuras un sentido estable para su vida. Así, las preguntas se volvieron más personales, en lugar de centrarse en el bien absoluto o en la construcción de una vida racional y virtuosa en comunidad. Las corrientes filosóficas helenísticas comenzaron a concentrarse en cómo encontrar paz y serenidad en un mundo que parecía incontrolable. ¿Qué sentido tiene la vida en medio del caos? Es aquí donde el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo ofrecen respuestas prácticas, enfocadas en la serenidad interior y en una vida en armonía con uno mismo, lejos de las ilusiones del poder, la riqueza o la fama. Comencemos con el epicureísmo. Fundado por Epicuro en el siglo IV a.C., este pensamiento propone una idea que, para muchos, podría parecer sorprendente: el sentido de la vida está en el placer. Pero ojo, porque Epicuro no hablaba de un placer desmedido o hedonista, sino de un placer sereno,
de una vida que encuentra satisfacción en la tranquilidad. Para Epicuro, el dolor y el miedo eran los grandes enemigos del ser humano. Temores como el miedo a la muerte o a los dioses nos quitan paz, y él sostenía que, al comprender que la muerte es solo el final natural de nuestra experiencia consciente, podemos liberarnos de esa ansiedad. Así, Epicuro proponía una vida sencilla, rodeada de amigos y centrada en placeres moderados, donde la felicidad radica en la ausencia de dolor físico y la calma del alma. Luego encontramos el estoicismo, que hoy día está viviendo un renacimiento y que, curiosamente, fue muy influyente entre las élites del Imperio Romano. Zenón de Citio, su fundador, estableció una doctrina que veía el sentido de la vida en la aceptación y la virtud. Para los estoicos, el propósito es vivir de acuerdo con la naturaleza y desarrollar una serenidad inquebrantable ante los altibajos de la vida. Su premisa básica es que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante él. Piensa en lo liberador que puede ser eso. ¿Cómo sería nuestra vida si lográramos mantenernos firmes ante el dolor, la pérdida, la frustración? Para los estoicos, vivir una vida con sentido es mantener una mente equilibrada y virtuosa, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. Filosofías estoicas como las de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos invitan a dominar nuestras emociones y a encontrar una paz profunda en la aceptación de las cosas tal y como son. Finalmente, llegamos al cinismo, una corriente más radical, y en muchos sentidos, provocadora. Diógenes de Sinope, el representante más famoso del cinismo, nos propone cuestionar todas las normas y convenciones sociales. Diógenes creía que el sentido de la vida estaba en vivir conforme a la naturaleza, rechazando las comodidades, el dinero y las normas sociales. Era conocido por llevar un estilo de vida extremadamente austero y por desafiar abiertamente las reglas de la sociedad de su época. Su crítica era una forma de señalar que, en nuestra búsqueda de aprobación social y acumulación de bienes, a menudo perdemos de vista la simplicidad y autenticidad que nos harían realmente felices. Para Diógenes, la verdadera libertad, por lo tanto, el sentido de la vida, se encuentran en vivir sin depender de lo que los demás piensen, sin someternos a las expectativas externas. Estas tres escuelas helenísticas, el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo, ofrecen, cada una a su manera, un antídoto contra la incertidumbre y el sufrimiento que podemos experimentar en un mundo cambiante. Nos enseñan que, aunque el entorno y las circunstancias escapen de nuestro control, siempre podemos elegir cómo interpretarlas y vivir en paz con nosotros mismos. La búsqueda de un sentido, entonces, se convierte en una búsqueda de calma, de satisfacción interior y de autenticidad. Como podemos ver, esta es una visión del sentido de la vida muy diferente a la de Sócrates, Platón o Aristóteles. Aquí no hay una verdad universal, sino caminos individuales hacia la tranquilidad y la coherencia personal. Tal vez por eso, estas filosofías han perdurado a lo largo de los siglos, hablándonos de algo que sigue vigente, nuestra necesidad de serenidad y equilibrio. Si esta exploración sobre el sentido de la vida te ha resonado, no olvides suscribirte al canal para seguir profundizando juntos. En la próxima sección, cambiaremos el rumbo y nos adentraremos en el pensamiento cristiano y medieval, donde el sentido de la vida se entrelaza con la espiritualidad, el sacrificio y la fe. No te lo pierdas. Nuestro viaje nos trae ahora a una época en la que el sentido de la vida se configura de una forma radicalmente nueva. Con la llegada del cristianismo y el auge de la filosofía medieval, la búsqueda de un propósito vital trasciende las fronteras de lo terrenal para enfocarse en lo divino. En este periodo, donde la religión y la filosofía se entrelazan profundamente, el sentido de la vida se redefine como un camino hacia Dios y la salvación eterna, una búsqueda de sentido que apunta al más allá. Para los pensadores cristianos y medievales, la vida humana adquiere un valor extraordinario en la medida en que es vista como una prueba, una etapa temporal y fugaz en comparación con la eternidad. San Agustín de Hipona es uno de los primeros en expresar este enfoque, y su filosofía nos muestra una perspectiva en la que el sentido de la vida está marcado por el amor y el conocimiento de Dios. Para San Agustín, nuestras almas son peregrinas en un mundo imperfecto y transitorio, y su meta es regresar al hogar en la presencia divina.
Según él, el sentido de la vida es la búsqueda de Dios, una búsqueda marcada por la fe y el amor, un viaje espiritual hacia una verdad y un amor supremos. Esta visión cobra todavía más fuerza en la Edad Media con la obra de pensadores como Santo Tomás de Aquino. Este filósofo y teólogo dominico fusiona el cristianismo con el pensamiento aristotélico y propone una visión en la que el sentido de la vida es conocer y amar a Dios, pero a través de la razón y de los sentidos que nos ha otorgado. Para Santo Tomás, la fe y la razón no son caminos opuestos, sino complementarios. Al igual que los filósofos griegos, él cree en el valor de la lógica y el conocimiento, pero, a diferencia de ellos, asegura que la verdadera plenitud no se encuentra en este mundo, sino en la unión con Dios en la vida eterna. Pero, ¿por qué la búsqueda de sentido en esta época estaba tan ligada a lo espiritual? Pensemos en el contexto de una Europa medieval en la que la mortalidad era alta y la vida cotidiana estaba llena de sufrimiento. La promesa de una vida después de la muerte daba esperanza, permitía ver el dolor como una prueba temporal que sería recompensada con la eternidad. En este sentido, el propósito de la vida se convierte en un ejercicio de preparación, donde el sufrimiento, la devoción y la virtud son necesarios para alcanzar esa promesa final. La vida humana es como un camino hacia la perfección, y cada acción cuenta para ese destino último. Además, durante esta época, surge una idea profundamente humana y casi poética: el sentido de la vida también se encuentra en el sacrificio y en la entrega a los demás. Pensemos en la figura de Jesús, un modelo de sacrificio y amor por el prójimo, que inspira a millones a encontrar sentido en la ayuda al otro y en el desprendimiento de los propios deseos. Este ideal de sacrificio, aunque idealizado, se convierte en una forma de sentido que trasciende el ego y permite al individuo percibirse como parte de un plan mayor, algo que le da a la vida terrenal una profunda dignidad. Finalmente, en el pensamiento medieval se percibe también una especie de síntesis entre la espiritualidad y el intelecto, algo que inspira los cimientos de muchas universidades medievales, donde teología y filosofía se estudian juntas. Esta unión de fe y razón, de vida material y vida espiritual, proporciona un sentido de la vida complejo y profundo, que no se reduce únicamente a lo religioso, sino que integra el conocimiento del mundo y el amor al prójimo como expresiones del amor a Dios. Así, la filosofía cristiana y medieval crea una perspectiva del sentido de la vida que está lejos de lo individual y efímero. Aquí se ve la vida como una obra completa, una trama de actos de fe, virtud y conocimiento que se entreteje hacia un fin trascendental. Este pensamiento marcó profundamente la cultura occidental, aunque hoy vivimos en una era laica y secularizada, esta visión ha dejado una huella en nuestra forma de ver el sentido de nuestras vidas. Con esta perspectiva espiritual y trascendental, dejamos el mundo medieval y nos dirigimos a una nueva época en la que el hombre recupera el centro del escenario, el Renacimiento. Este será un tiempo de redescubrimiento de la dignidad humana y de una búsqueda de sentido que vuelve a mirar al individuo y al mundo terrenal. ¿Estás listo para descubrir cómo cambia el propósito de la vida en el Renacimiento? No olvides suscribirte a Filosofía Desatada para seguir explorando este apasionante viaje por la historia de las ideas. Hemos llegado al Renacimiento, una época en la que el sentido de la vida vuelve a girar hacia el ser humano, retomando su dignidad y valor intrínseco después de siglos de pensamiento enfocado en la espiritualidad y la trascendencia. La transición hacia el Renacimiento no fue un cambio instantáneo, sino un proceso de redescubrimiento, donde la mirada de los pensadores dejó de enfocarse solo en el más allá y se volcó hacia el potencial humano, hacia la creatividad, la ciencia y la belleza del mundo terrenal. En este contexto, nace el humanismo renacentista, un movimiento intelectual que recupera el estudio de las obras clásicas griegas y romanas y se inspira en ellas para formular una nueva visión de la vida. En contraste con la perspectiva medieval, donde la vida humana era vista como un tránsito hacia la eternidad, el humanismo renacentista coloca al ser humano en el centro del universo, promoviendo la idea de que el propósito de la vida puede ser la realización personal, el aprendizaje y la contribución al mundo a través de nuestras capacidades. Este fue el inicio de una etapa en la que el sentido de la vida se exploraba a través de la autonomía, la razón y el perfeccionamiento de las habilidades humanas. Este cambio radical encuentra en figuras como Pico della Mirandola su máxima expresión. En su célebre obra Oración sobre la dignidad del hombre, Mirandola plantea que el hombre es un ser libre,
capaz de moldearse a sí mismo y decidir su propio camino en la vida. Para él, a diferencia de los animales o de los ángeles, el ser humano posee una posición privilegiada, libre de restricciones predestinadas, y por ello puede elegir su propio sentido. Esta libertad de elección fue una idea revolucionaria, que permitió abrir el pensamiento a la posibilidad de que el sentido de la vida fuera algo personal, algo que cada individuo construye a lo largo de su existencia. Otro gran representante del pensamiento renacentista fue Leonardo da Vinci, quien encarnó la figura del hombre universal, un ideal renacentista que aspiraba a que cada individuo desarrollara múltiples habilidades. Para da Vinci, el sentido de la vida no se encontraba en el cumplimiento de un mandato divino, sino en la curiosidad, en el descubrimiento del mundo, en el perfeccionamiento de sus propios talentos. Su vida y obra son un reflejo de este sentido vital basado en el conocimiento y en la creación. De hecho, su incansable exploración de temas tan diversos como la anatomía, la pintura y la ingeniería nos muestra cómo la búsqueda de sentido en el Renacimiento se convirtió en una celebración de la capacidad humana de comprender y transformar el mundo. Esta época también se caracteriza por un renovado interés en la educación, pues el humanismo consideraba que el saber era esencial para realizarse plenamente como seres humanos. La educación humanista proponía formar individuos autónomos, capaces de pensar críticamente y de aportar algo único a la sociedad. En cierto sentido, el sentido de la vida comenzó a vincularse con el desarrollo de nuestras mejores facultades, con el uso de la razón y con una conexión con el mundo a través del arte, la ciencia y el diálogo con el conocimiento del pasado. Pero, ¿por qué esta revolución en la perspectiva sobre el sentido de la vida? Pensemos que el Renacimiento surgió en una Europa que comenzaba a salir de los tiempos oscuros de la peste y de los conflictos religiosos. La vida era incierta, y precisamente por eso los pensadores del Renacimiento promovieron la idea de que esta vida debía aprovecharse plenamente, de que los seres humanos debían comprender y disfrutar el mundo aquí y ahora. Es una filosofía que recupera el valor de lo cotidiano y la importancia de ser felices en nuestro tiempo limitado sobre la Tierra. Este cambio filosófico sentó las bases para las revoluciones científicas y artísticas que vendrían después. De hecho, fue el inicio de una transición hacia una mentalidad más secular, donde la búsqueda de sentido no dependería ya exclusivamente de lo religioso, sino de una combinación de individualidad, creatividad y razón. Así, el Renacimiento dejó una marca profunda en la historia del pensamiento, inaugurando una época en la que el sentido de la vida se vuelve más cercano, más tangible y accesible a través de nuestras propias acciones y decisiones. A medida que avanzamos en nuestro viaje, veremos cómo esta semilla plantada por el humanismo renacentista germina en el siguiente gran movimiento filosófico, la Ilustración. ¿Qué significará el sentido de la vida en una época donde la razón y el progreso son el centro del pensamiento humano? Acompáñanos para descubrirlo y no olvides suscribirte a Filosofía Desatada para seguir con este apasionante recorrido. El viaje filosófico sobre el sentido de la vida nos lleva ahora a un momento transformador, la Ilustración. Imaginemos la Europa del siglo XVIII, una sociedad que emergía de siglos de dogmas religiosos y que comenzaba a mirar hacia el futuro con una nueva herramienta poderosa, la razón. Este periodo, también conocido como la Edad de la Razón, nos dejó un legado que aún hoy resuena en nuestras vidas. Y es que en esta época, la vida y su sentido comenzaron a entenderse como una búsqueda de la verdad a través de la lógica, el conocimiento y el progreso. ¿Por qué fue esto tan revolucionario? Pensemos que hasta entonces, el sentido de la vida se había visto principalmente como un cumplimiento de la voluntad divina, un camino hacia la salvación. Pero ahora, grandes pensadores como Immanuel Kant, John Locke y Voltaire planteaban que la vida también podía tener sentido si se construía con base en la libertad y la racionalidad. Para ellos, el propósito humano no necesariamente debía estar fijado de antemano por un ser superior. En su lugar, la humanidad podía guiarse por sus propios principios éticos y racionales. Uno de los conceptos centrales de este periodo fue la idea de progreso. Si la vida podía tener un sentido, la Ilustración lo encontraba en el desarrollo de las capacidades humanas y en la mejora continua de la sociedad. La educación, el conocimiento científico y el compromiso con la justicia se volvieron el núcleo del propósito humano. Kant, por ejemplo, en su obra Crítica de la razón pura,
enfatizaba la capacidad humana de pensar por sí misma, de usar la razón como un faro para encontrar un propósito sin depender de la superstición ni de autoridades exteriores. Él resumía este ideal en su famoso lema, Sapere Oud, o atrévete a saber, y un llamado a la humanidad para que buscara el sentido de la vida a través de la libertad de pensamiento. Durante este periodo, surgió también una idea muy poderosa, la del contrato social. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau creían que los seres humanos podían encontrar sentido al vivir en una sociedad basada en la igualdad y en el respeto mutuo, donde cada individuo contribuyera al bien común. Según Rousseau, la vida en sociedad ofrecía a las personas un propósito al formar parte de algo mayor, un espacio en el que se podían desarrollar sus capacidades en armonía con el progreso de la colectividad. Esta visión promovía la idea de que el sentido de la vida podía hallarse no solo en la introspección, sino también en la cooperación y en el compromiso con una sociedad más justa. Además, este espíritu de la Ilustración desafió la creencia de que la vida estaba predeterminada y planteó que el ser humano tenía la capacidad de construir su propio destino. Esto no solo afectó a los ámbitos filosóficos y políticos, sino que también tuvo un impacto en las ciencias. La investigación científica se volvió una herramienta clave para el progreso humano, y con ella, surgió la noción de que el sentido de la vida estaba ligado a nuestra capacidad de comprender el universo y de usar ese conocimiento para mejorar nuestra existencia. Es en esta época donde se instala la confianza en que el sentido de la vida puede ser una construcción humana, una evolución constante hacia el bienestar y la libertad. Es fascinante ver cómo el optimismo de la Ilustración sobre la razón y el progreso dio a la humanidad una visión de la vida que hasta entonces no había sido planteada de esta forma. En cada avance científico, en cada paso hacia la igualdad, se consideraba que la humanidad estaba más cerca de encontrar su propósito, de descubrir que el sentido de la vida podía ser la aspiración a un futuro mejor. Este enfoque racionalista y progresista será desafiado en los siglos venideros, especialmente en el siglo XIX, cuando pensadores como Kierkegaard comiencen a cuestionar si la razón y el progreso son suficientes para responder a las preguntas existenciales más profundas. ¿Acaso hay algo en el sentido de la vida que la razón no alcanza a explicar? Pero antes de llegar a esa etapa, sigamos descubriendo cómo el pensamiento sobre el sentido de la vida evoluciona y complejiza, ya que en la próxima sección abordaremos un giro inesperado y profundo, el surgimiento del existencialismo y el pensamiento de Kierkegaard, que nos invitará a explorar la individualidad radical y el sentido personal. Y ya sabes, si quieres seguir este viaje con nosotros, asegúrate de suscribirte a Filosofía Desatada. Nos vemos en la próxima sección. Tras los ideales de progreso y razón que definieron la Ilustración, nos sumergimos en el siglo XIX, una época de cuestionamientos profundos. Es aquí donde un filósofo danés, Søren Kierkegaard, hace su entrada en la historia del pensamiento. Kierkegaard se distancia de la idea de que el sentido de la vida se puede hallar a través de un contrato social, un progreso colectivo o un propósito racional. Para él, la existencia es ante todo una experiencia profundamente individual y subjetiva. Y lo que es aún más revolucionario, plantea que el sentido de la vida no es una respuesta universal, sino algo que cada uno debe construir y descubrir por sí mismo. Kierkegaard cuestiona la seguridad de las respuestas establecidas y se atreve a explorar una nueva dimensión del sentido, la dimensión de la fe y el salto hacia lo desconocido. ¿Pero qué es exactamente esto? Para Kierkegaard, vivir significa enfrentar el abismo de la incertidumbre y tomar decisiones que definan nuestra existencia. Imaginemos esto, cada elección importante en la vida, cada camino que tomamos, es un salto a lo desconocido. Y este salto, lejos de tener una garantía de éxito o de sentido, es lo que le da profundidad y autenticidad a nuestra vida. En sus obras, especialmente en Temor y Temblor y la enfermedad mortal, Kierkegaard nos plantea una visión que puede parecer radicalmente opuesta a la racionalidad de la Ilustración. Según él, la fe, lejos de ser un simple dogma, es un acto de valentía. Es decidir vivir de acuerdo con nuestras convicciones más íntimas, aun cuando el sentido de estas convicciones no esté asegurado ni pueda ser comprendido completamente. Para Kierkegaard, el sentido de la vida no es algo que podamos encontrar en libros, en teorías, o en la validación externa.
El sentido se revela, más bien, en ese acto de elección individual y en la autenticidad de abrazar nuestra propia libertad, con sus riesgos e incertidumbres. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué esta visión individualista fue tan revolucionaria? En su época, Kierkegaard fue un crítico feroz de la sociedad que veía a su alrededor, una sociedad que, según él, había convertido la fe y la vida en algo superficial y rutinario. Para él, vivir de manera auténtica no es vivir de acuerdo con la norma ni seguir lo que la mayoría considera valioso. Al contrario, Kierkegaard propone que cada persona debe enfrentarse a sí misma, a sus propias dudas y pasiones, y encontrar en esa búsqueda personal su propio sentido. En otras palabras, el sentido de la vida para Kierkegaard está profundamente ligado a la autenticidad y a la capacidad de vivir de acuerdo con lo que realmente somos, en lugar de lo que la sociedad espera de nosotros. Pero lo más fascinante en Kierkegaard es cómo articula el concepto de angustia existencial. Para él, esa angustia no es algo que deba evitarse, sino una señal de que estamos viviendo plenamente, de que estamos comprometidos con la tarea de encontrar el sentido de nuestra propia vida. Esta idea será una influencia central en el existencialismo posterior, que explorará más a fondo la relación entre el sentido de la vida, la libertad y la angustia. Así, la obra de Kierkegaard inaugura una etapa en la que el sentido de la vida ya no depende de sistemas de pensamiento externos, sino de la confrontación individual con el propio ser. A partir de aquí, el sentido de la vida se convierte en una aventura íntima y arriesgada, un camino personal hacia la autenticidad que no ofrece certezas, pero sí una profunda conexión con nuestro propio ser. Con esta visión, Kierkegaard deja el escenario preparado para futuros pensadores existencialistas que ahondarán en esta idea del sentido individual y subjetivo. Filósofos como Nietzsche, Heidegger y más adelante Sartre y Camus, se verán influenciados por esta concepción radical de la vida como un acto individual de creación de sentido. La búsqueda del propósito existencial se hace, en adelante, una aventura que nos desafía a vivir con libertad, sin dependencias externas y abrazando nuestra finitud. Y aquí, antes de continuar, les invito a suscribirse a Filosofía Desatada, si no lo han hecho ya. Estamos apenas comenzando a desentrañar este camino fascinante, y en la siguiente sección veremos cómo Nietzsche llevará el pensamiento existencialista un paso más allá, proponiendo la idea del nihilismo y el desafío de vivir sin un sentido inherente en la vida. Tras Kierkegaard, que nos habla de la construcción de sentido desde la individualidad y la fe, surge un filósofo que llevará este cuestionamiento al extremo, sacudiendo los cimientos de la filosofía y de la cultura occidental, Friedrich Nietzsche. Con su célebre declaración de que Dios ha muerto, Nietzsche no se refiere simplemente a la desaparición de una deidad religiosa. Su afirmación es un diagnóstico de la época, las certezas, los valores absolutos y los fundamentos tradicionales que durante siglos habían proporcionado un sentido y un orden al mundo, han perdido su fuerza. En palabras de Nietzsche, la humanidad se encuentra frente al vacío de un mundo en el que ya no existe una fuente universal de sentido. Este vacío, este nihilismo, es el reconocimiento de que no hay verdades supremas ni valores dados que guíen la existencia humana. Nietzsche describe el nihilismo como una etapa dolorosa, una crisis en la que el ser humano se enfrenta al abismo de un mundo sin significado predeterminado. Sin embargo, este nihilismo no es una declaración de desesperanza, sino un llamado a la transformación. Para Nietzsche, en lugar de resignarse ante la falta de un sentido inherente, el ser humano tiene la oportunidad de superarse a sí mismo, de convertirse en lo que él llama el Übermensch o el superhombre. Pero, ¿qué significa esto? Nietzsche nos dice que la muerte de Dios, ese colapso de los valores tradicionales, abre la posibilidad de crear valores nuevos, de construir un sentido que no provenga de ninguna autoridad externa, sino que nazca de nuestra propia voluntad. Aquí surge el concepto de la voluntad de poder, una fuerza interna que impulsa a cada individuo a crear, a afirmarse y a desafiar los límites que se imponen desde afuera. Según Nietzsche, es esta voluntad de poder la que nos permite dar forma a un sentido auténtico, un sentido que no esté impuesto por normas o dogmas, sino que sea fruto de nuestra creatividad y nuestra capacidad de afirmación. En este contexto, Nietzsche no ve el nihilismo como una barrera, sino como un camino de libertad radical. Es la oportunidad de romper con las cadenas de las verdades absolutas y de construir un propósito que se ajuste a la vida,
a nuestras pasiones y a nuestra naturaleza. Claro, esto también implica un enorme desafío. ¿Estamos realmente dispuestos a asumir la responsabilidad de crear nuestro propio sentido en lugar de buscarlo en otro lugar? ¿Podemos vivir con la incertidumbre de un mundo que no nos ofrece respuestas definitivas? Nietzsche es consciente de que no todos están preparados para asumir este reto. La figura del superhombre representa a aquellos capaces de aceptar esta responsabilidad, de enfrentarse al nihilismo y de utilizarlo como una fuente de poder creativo. En su visión, estos individuos son los que lograrán trascender la moral convencional y construir un sentido propio, sin necesidad de la validación externa. El nihilismo, en lugar de ser una condena, se convierte en una oportunidad para vivir con autenticidad, para crear desde cero y para desafiar las limitaciones impuestas por la tradición. Con Nietzsche, el sentido de la vida deja de ser una respuesta que se encuentra o se descubre. Es, en cambio, un acto de creación individual, un desafío que nos invita a explorar quiénes somos en esencia y cómo podemos vivir en fidelidad a nuestros propios valores. En la visión nietzscheana, la vida cobra sentido cuando nos atrevemos a darle una dirección propia, cuando nos convertimos en artistas de nuestra existencia, creando y destruyendo significados a medida que avanzamos. Así, la vida misma se convierte en una obra de arte en la que nosotros, como creadores, somos los únicos responsables de su significado. Esta perspectiva marca un punto de inflexión en la historia de la filosofía y en la búsqueda del sentido de la vida. Tras Nietzsche, ya no hablamos de un sentido inherente o universal, sino de una pluralidad de significados que cada individuo puede construir en su existencia particular. En adelante, veremos cómo esta visión influye en el existencialismo moderno, con filósofos como Sartre y Camus, quienes retoman y expanden estas ideas, llevándolas al siglo XX con el concepto de la absurdidad de la vida y la libertad radical del individuo. Y antes de seguir, quiero invitarles a suscribirse a Filosofía Desatada. Si les interesa este viaje filosófico por el sentido de la vida, quédense con nosotros, porque lo mejor está aún por venir. Seguiremos con Sartre y Camus, explorando cómo enfrentaron el desafío de encontrar un propósito en un mundo sin respuestas definitivas. Si bien el nihilismo de Nietzsche deja al ser humano ante la angustiante posibilidad de un mundo sin un sentido dado, los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus no solo confrontan esa realidad, sino que la exploran desde perspectivas que, a pesar de la desolación, ofrecen un campo fértil para la libertad humana. Sartre, en su obra fundamental El ser y la nada, introduce la idea de que la existencia precede a la esencia. Es decir, no nacemos con un propósito o un significado predeterminado. Al contrario, el ser humano, al estar arrojado en el mundo sin una naturaleza fija, debe crearse a sí mismo. Sartre lleva al extremo la libertad individual. Cada uno de nosotros está condenado a elegir constantemente, a definir quiénes somos a través de nuestras acciones. Esta libertad radical, sin embargo, conlleva una gran carga de responsabilidad. Sartre habla del concepto de angustia o náusea, una sensación que surge cuando nos enfrentamos a la vastedad de nuestra libertad y a la comprensión de que no hay ningún ser superior que nos dicte lo que debemos hacer. La libertad radical de Sartre no es solo liberadora, sino también aterradora. Al no tener una esencia predeterminada, el ser humano vive en un vacío existencial, en el que la pregunta fundamental ya no es ¿por qué estoy aquí?, sino ¿qué voy a hacer con mi libertad? Sartre insiste en que, aunque vivimos en un mundo sin un significado inherente, podemos construir ese significado a través de nuestra propia acción. Es un proyecto en constante construcción, marcado por la decisión y la responsabilidad, pero también por el peso de la mala fe, que es la tendencia humana a evadir la responsabilidad que conlleva nuestra libertad. Este desafío existencial es, en muchos aspectos, una llamada a la acción, a vivir auténticamente, sin refugiarse en excusas o en la comodidad de un sentido impuesto. En paralelo, Albert Camus nos presenta su propio enfoque a través del concepto de absurdo, que desarrolla en obras como El mito de Sísifo. Para Camus, el sentido de la vida no solo es inexistente, sino que el ser humano está atrapado en una búsqueda absurda. Queremos encontrar un significado, pero el universo, indiferente, no ofrece respuestas. Sin embargo, Camus no se resigna ante esta falta de sentido. Al contrario,
El filósofo propone una reacción radical, la rebelión contra el absurdo. Para él, la toma de conciencia de la absurdidad de la vida no debe llevarnos a la desesperación ni al suicidio, sino a una afirmación más profunda de la vida. Camus utiliza la figura mitológica de Sísifo, el hombre condenado a empujar una roca montaña arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, para ilustrar la condición humana. Aunque la tarea de Sísifo es sin sentido, Camus sugiere que él encuentra sentido en el hecho mismo de continuar, de rebelarse ante la falta de significado y seguir luchando. Así, mientras que Sartre busca dar sentido a la vida a través de una acción libre y responsable, Camus nos invita a abrazar la vida a pesar de su absurdo inherente, a encontrar nuestra dignidad y sentido en la lucha misma, sin esperar que el universo nos dé una respuesta definitiva. Ambos comparten la idea de que, aunque la vida no tenga un propósito predeterminado, el ser humano puede encontrar un propósito a través de la acción. En este sentido, los dos filósofos existencialistas nos invitan a reimaginar la libertad y el sentido de la vida. La libertad no es un concepto vacío, sino una condición que, en su desnudez, nos enfrenta a nuestra responsabilidad. Pero también, de alguna manera, nos ofrece la posibilidad de crear algo único y personal. Camus y Sartre nos muestran que, en un mundo que no ofrece respuestas definitivas, lo que realmente importa es nuestra capacidad para afrontar la incertidumbre con valentía, para asumir nuestras decisiones y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Antes de seguir, les invito a suscribirse a Filosofía Desatada para continuar explorando con nosotros este apasionante recorrido filosófico. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo Viktor Frankl, con su enfoque en la logoterapia, intenta ofrecer una visión alternativa sobre el sentido de la vida, particularmente en situaciones extremas como las que él vivió en los campos de concentración. No se lo pierdan. Al igual que Nietzsche, Sartre o Camus, Viktor Frankl también se enfrentó al vacío existencial, pero lo hizo desde una perspectiva radicalmente diferente. Para Frankl, la búsqueda de sentido no es simplemente una cuestión filosófica, sino una necesidad profundamente humana. Su propia experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis le brindó una comprensión única sobre cómo los individuos enfrentan el sufrimiento y la adversidad. Frankl fue testigo de cómo algunas personas, incluso en las condiciones más inhumanas, eran capaces de encontrar sentido en su sufrimiento. A través de su vivencia, llegó a la conclusión de que el sentido de la vida no es algo que se pueda simplemente encontrar de forma superficial o en respuestas prefabricadas, sino que es algo profundamente personal, a menudo, único para cada individuo. En su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, Frankl narra sus experiencias en los campos de concentración y muestra cómo aquellos que mantenían una razón para vivir, incluso en medio del sufrimiento más abyecto, tenían mayores probabilidades de sobrevivir. La logoterapia, la escuela de psicoterapia desarrollada por Frankl, parte de la premisa de que el principal impulso de la vida humana es la búsqueda de sentido. Este sentido puede ser encontrado en las circunstancias más complejas, no necesariamente a través de logros materiales o personales, sino en la capacidad de darle sentido a las experiencias, incluso a las más dolorosas. La logoterapia parte de la idea de que la vida tiene un propósito, y que cada ser humano puede encontrar ese propósito a través de sus decisiones y acciones. Un aspecto fundamental de la logoterapia es la voluntad de sentido, que Frankl identifica como una motivación humana primaria, incluso por encima de la voluntad de placer, como planteaban Freud, o la voluntad de poder, como sostenía Nietzsche. Para Frankl, la existencia humana cobra valor cuando se vive con un propósito, y este propósito puede surgir de tres fuentes principales: el trabajo, el amor y la actitud frente al sufrimiento. La clave está en cómo elegimos dar sentido a nuestras circunstancias. Cuando las personas enfrentan adversidades, la capacidad de encontrar un propósito en ese sufrimiento puede ser lo que les permita sobrellevar la situación. La idea de Frankl desafía a los existencialistas previos al darle un enfoque más optimista. En lugar de sumirse en el vacío o la absurda falta de significado, Frankl argumenta que cada ser humano tiene el poder de darle significado a su vida, incluso en los momentos más difíciles. La logoterapia invita a los individuos a buscar ese propósito, no como una respuesta universal, sino como algo único y profundamente personal que puede surgir en cualquier momento de la vida, independientemente de las circunstancias.
De esta manera, Frankl ofrece una visión de la vida que, aunque reconoce el sufrimiento y la adversidad, también propone que el ser humano tiene la capacidad de trascender esos momentos mediante el sentido que se les otorga. En su reflexión sobre la existencia, Frankl plantea que no importa lo que te suceda, lo que importa es cómo eliges responder a ello. Antes de continuar, les invito nuevamente a suscribirse a Filosofía Desatada para seguir descubriendo con nosotros cómo distintas corrientes filosóficas abordan la cuestión del sentido de la vida. En nuestra próxima entrega, exploraremos las visiones contemporáneas sobre este tema, especialmente cómo la ciencia, la tecnología y la filosofía postmoderna influyen en nuestra concepción del propósito vital. En el siglo XXI, la búsqueda del sentido ya no se limita únicamente al ámbito filosófico tradicional. Las nuevas teorías científicas, los avances tecnológicos y la filosofía postmoderna han abierto nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos, para la comprensión del propósito vital. La ciencia, por ejemplo, ha transformado nuestra visión del universo, mostrándonos un cosmos vasto e indiferente, lo cual puede hacernos cuestionar la existencia de un propósito universal. La ciencia, especialmente la física cuántica y la biología evolutiva, nos ha dado un entendimiento más profundo de los procesos naturales, pero este conocimiento también ha suscitado preguntas existenciales complejas. Si la vida humana es solo el resultado de una serie de reacciones químicas y procesos biológicos regidos por las leyes del azar y la necesidad, ¿cómo puede haber un propósito más allá de la propia supervivencia? A pesar de estos cuestionamientos, muchos científicos, como el biólogo Richard Dawkins, han argumentado que, aunque la vida no tenga un propósito predeterminado, el ser humano tiene la capacidad de crear su propio propósito a través de la experiencia, el conocimiento y la creatividad. Desde este punto de vista, el sentido de la vida no es algo que se imponga desde fuera, sino algo que surge de nuestra interacción con el mundo y las decisiones que tomamos. A su vez, la tecnología ha transformado nuestras vidas de formas inesperadas. El advenimiento de la inteligencia artificial, la biotecnología y la cibernética plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza humana y la identidad. Si el ser humano es cada vez más capaz de modificar su biología o incluso de crear máquinas que imiten su conciencia, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Puede la tecnología proporcionar un propósito en sí misma, o solo amplifica las capacidades humanas para buscar significado? Este debate está en el centro de muchas discusiones filosóficas contemporáneas, que cuestionan si el progreso tecnológico nos acerca a una vida con más sentido o nos aleja de nuestra esencia humana. Además, la filosofía postmoderna, con figuras como Jean-François Lyotard y Michel Foucault, ha desafiado la idea de un sentido universal o trascendental. En lugar de un propósito objetivo, la postmodernidad plantea que cada persona debe crear su propio sentido en un mundo sin grandes relatos unificadores. Según los pensadores postmodernos, la verdad y el sentido no son absolutos, sino construcciones sociales y culturales. Este enfoque puede resultar liberador para algunos, ya que enfatiza la libertad individual y la creación del propio camino, pero también puede ser desorientador para otros, ya que elimina la posibilidad de encontrar un propósito único y trascendental. En este contexto, surgen dos perspectivas clave que dominan las visiones contemporáneas sobre el sentido de la vida. Por un lado, el humanismo tecnocrático, que propone que el progreso científico y tecnológico puede llevarnos a una vida más rica y significativa, y por otro, el posthumanismo, que sugiere que los avances en biotecnología y cibernética podrían redefinir lo que significa ser humano, tal vez desafiando incluso la propia noción de sentido. Por otro lado, algunos filósofos contemporáneos, como Thomas Metzinger y David Chalmers, se han adentrado en el campo de la conciencia artificial y la neurociencia para explorar cómo la mente humana y el sentido de la vida se relacionan con el cerebro. Estos estudios pueden ofrecer respuestas innovadoras sobre el sentido de la vida, al explicar cómo las neuronas y los procesos cerebrales crean nuestras percepciones del mundo y, posiblemente, la forma en que buscamos o construimos un sentido de existencia. Para estos pensadores, el sentido de la vida puede ser interdependiente de nuestra biología, una construcción cognitiva que emerge de nuestra estructura cerebral. En resumen, las visiones contemporáneas sobre el sentido de la vida son múltiples y, a menudo, contradictorias.
mientras que algunos se aferran al progreso humano y tecnológico como una forma de encontrar un propósito, otros se preguntan si el avance tecnológico está alejándonos de una conexión genuina con nuestro propósito interior. Las filosofías postmodernas, por su parte, nos recuerdan que la búsqueda de sentido es una empresa individual, en la que cada uno de nosotros debe crear su propia narrativa, sin expectativas externas ni grandes certezas. Sin embargo, en medio de estos debates, queda claro que la búsqueda del sentido sigue siendo una necesidad profundamente humana. A lo largo de este recorrido, hemos asistido a una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, un concepto que ha fascinado a filósofos, científicos y pensadores de todas las épocas. Desde la antigua Grecia, donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles plantearon la idea de que la vida tenía un propósito que podía ser comprendido a través de la razón y la virtud, hasta el existencialismo moderno, que nos desafió a confrontar la absurdidad de la vida, nuestra concepción del propósito vital ha sido un tema constante. Pero, más allá de las teorías y los debates, lo que nos queda de esta exploración es una inquietud común, la búsqueda de sentido. Quizás, lo que se ha vuelto más evidente a lo largo de la historia de la filosofía es que la vida no necesariamente tiene que tener un sentido predeterminado. Lo que la búsqueda de sentido nos muestra es que vivir con propósito no es algo que se nos entrega, sino algo que construimos en cada uno de nuestros actos, decisiones y relaciones. Desde los filósofos griegos que asociaban la búsqueda de la virtud con el propósito de la vida, hasta los pensadores contemporáneos que insisten en que cada ser humano debe forjar su propio significado, la constante parece ser que el sentido se encuentra en la propia búsqueda. Tomemos como ejemplo a Viktor Frankl, quien en su experiencia en los campos de concentración nazi, observó que los individuos que eran capaces de encontrar algún tipo de propósito, incluso en las condiciones más extremas, tenían más probabilidades de sobrevivir. Frankl no estaba buscando un propósito en un sentido religioso o trascendental, sino que planteaba que, incluso ante el sufrimiento, cada ser humano tenía la capacidad de encontrar un significado personal en su vida. Para él, la búsqueda de sentido no era solo una cuestión filosófica o psicológica, sino una cuestión existencial. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿es el sentido algo que podemos simplemente descubrir, o es, más bien, algo que construimos a lo largo de nuestras vidas? Jean-Paul Sartre nos advirtió que, en ausencia de una naturaleza humana predeterminada, el ser humano es totalmente libre para crear su propia existencia. Esta libertad, sin embargo, también conlleva una enorme responsabilidad. Según Sartre, al no haber un propósito inherente en la vida, la carga de darle un sentido recae completamente sobre los hombros de cada individuo. En este sentido, la libertad no es solo un don, sino también una tarea que cada uno debe asumir. Por otro lado, la filosofía postmoderna nos invita a cuestionar las grandes narrativas que alguna vez definieron el sentido de la vida. Foucault y Lyotard nos enseñaron que las grandes verdades universales no son más que construcciones sociales, lo que abre una puerta liberadora hacia una vida que no se ve forzada a ajustarse a ninguna norma trascendental. En este contexto, la búsqueda del sentido ya no depende de encontrar una respuesta universal, sino de crear un sentido único y personal dentro de la multiplicidad de perspectivas y posibilidades que ofrece el mundo moderno. La ciencia también juega un papel clave en esta discusión. La biología evolutiva y la física cuántica han reconfigurado nuestra visión del universo, mostrándonos que la vida humana es solo una pequeña parte de un proceso mucho mayor, a menudo indiferente al bienestar humano. Sin embargo, muchos científicos defienden que, en lugar de percibir esto como una ausencia de sentido, deberíamos ver este vasto universo como una invitación a crear nuestro propio propósito, ya sea a través de la construcción de una sociedad más justa, el progreso de la ciencia, o la búsqueda de conocimiento. La tecnología, por su parte, ha transformado nuestras vidas y nuestras perspectivas sobre el sentido de la existencia. Con los avances en inteligencia artificial y biotecnología, la capacidad del ser humano para modificar y mejorar su vida ha alcanzado límites impensables. Pero esta capacidad de transformar plantea nuevas preguntas: ¿es el progreso tecnológico una forma de alcanzar un mayor propósito o una forma de alejarnos de lo que realmente importa? Las respuestas a estas preguntas no son simples, y es en el proceso mismo de la búsqueda donde se encuentran las respuestas más significativas. Por último,
No debemos olvidar que la búsqueda del sentido de la vida es también un tema profundamente personal. Mientras algunos buscan sentido en la espiritualidad, otros lo encuentran en la filosofía, las relaciones humanas, o la creación artística. Lo que nos une a todos es que la búsqueda del sentido es lo que da valor a nuestras vidas. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de vivir en la búsqueda constante. En conclusión, el sentido de la vida no es un concepto fijo ni predeterminado. Es un viaje personal e individual, forjado a través de nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras elecciones. Como hemos visto a lo largo de nuestra exploración, la búsqueda de sentido ha sido una constante humana, desde los filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos, pasando por el existencialismo y la ciencia moderna. Al final, lo que importa no es tanto el sentido final, sino el propósito de la búsqueda misma. Al seguir indagando, reflexionando y cuestionando, seguimos construyendo nuestras vidas y otorgándoles el valor que les corresponde. La búsqueda nunca termina, es, en sí misma, el sentido de nuestra existencia.